Buenos días. Esta es la clase número 1 del curso Modelización Matemática de Fenómenos Biológicos. Yo soy el Dr. Rigali, director de este curso, y me acompaña como codirector la doctora Maela Lupo. En esta primera clase veremos una introducción al curso y al entorno de R que utilizaremos en todo este curso. Esta materia es una materia del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y es un posgrado acreditado por CONIAU con categoría A, resolución 240-08. Para ver una breve introducción de cuál es el objetivo de este curso, planteemos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un animal de experimentación en un container con alimento, agua, un flujo de aire, y este animal vive acá adentro sobre una cama de viruta de madera. Este sistema genera continuamente miles de datos, por ejemplo, el agua que se consume, la temperatura del agua, temperatura ambiente, contenido de oxígeno, etcétera, etcétera. Estos datos que se generan pueden modelizarse matemáticamente. ¿Qué implica modelizarlos matemáticamente? Es obtener ecuaciones matemáticas sencillas o complejas, dependerá cada situación, en las cuales podamos matemáticamente relacionar alguna de las variables que tenemos en este sistema, en general a lo largo del tiempo. Así podemos tener una función que explique qué es lo que ocurre con el flujo del aire a lo largo del tiempo, que esta ecuación podrá ser más o menos sencilla e incluir diferentes elementos de la matemática. También podemos tener una función para el alimento, para el peso corporal y miles de variables que están presentes en este sistema. Estas ecuaciones en general se plantean en base a hipótesis, a resultados previos que podemos tener o trabajos de otro, o simplemente elaboración de la observación del sistema, elaborar ecuaciones que nos servirán luego para trabajar con este sistema biológico. En general, en las ciencias biomédicas, como en todas las ciencias naturales, lo que enfrentamos es un fenómeno natural en estudio. Sencillo o complejo, pero siempre estamos frente a algo que ocurre naturalmente. Estos fenómenos naturales siempre generan datos. Y, como dijimos recién, de estos fenómenos naturales nosotros podemos plantear funciones matemáticas, que no son otra cosa que ecuaciones matemáticas que relacionan una variable en particular o más de una variable con diferentes características del sistema que quedarán reflejados en lo que se conocen habitualmente como parámetros. ¿Cuál es la ventaja de simular, de obtener funciones referidas a un fenómeno natural? Que nos permite hacer una serie de cosas con el objetivo de comprender mejor este fenómeno. Siempre que obtengamos funciones, lo primero que vamos a hacer es lo que se conoce como validación. La validación, ¿qué sería? Un proceso por el cual estas funciones o estas ecuaciones que hemos obtenido nos concientizamos de que realmente son correctas o que están de acuerdo al fenómeno natural. Estas validaciones habitualmente tienen diferentes mecanismos. Uno de ellos es lo que se conoce como validación in silico. Directamente estas ecuaciones trabajaremos en nuestra computadora buscando la certeza de la ecuación. Pero también puede haber validaciones en las cuales utilicemos datos del fenómeno natural y así nos llevarán a validaciones in vitro, in situ o in vivo. En estas cuatro situaciones básicamente estaremos en contacto entre las ecuaciones que hemos obtenido y el fenómeno natural. En las in silico tenemos datos, a veces datos del sistema, pero acá trabajamos directamente en la computadora. Estas ecuaciones que hemos obtenido también nos permiten hacer simulaciones o lo que se conocen como experimentos in silico, es decir, antes de realizar un experimento podemos simularlo con nuestras ecuaciones y ver si los resultados que obtenemos están de acuerdo con el fenómeno natural, especialmente en aquellas situaciones en las cuales nos salimos de la situación real. Por ejemplo, supongamos que el fenómeno natural
fuera algún efecto de la administración de una droga. Habitualmente, cuando enfrentamos ese fenómeno que es la administración de una droga, este fenómeno lo observamos con ciertas dosis. Habitualmente tenemos situaciones en las que la dosis es 0 y hasta ciertas dosis, supongamos 10 miligramos de droga. Con eso obtenemos nuestras ecuaciones y luego nosotros podemos hacer simulaciones y experimentos in situ y decir, bueno, ¿qué ocurriría con los efectos de la droga si en lugar de tener 10 como teníamos el fenómeno que enfrentamos, nosotros ponemos 100? Entonces esto lo hacemos en computadora y nos permite obtener alguna información que por supuesto tenemos que tener presente que es una simulación. Y también nos permite hacer predicciones, es decir, más o menos sería lo mismo que lo anterior, es decir, si cambiamos alguna condición en nuestro fenómeno natural, ¿qué resultados vamos a obtener? Intentaremos resolver la mayor parte de nuestro curso utilizando el entorno R. Este entorno es un entorno que tiene diferentes paquetes con los cuales podemos realizar estadística, matemática y prácticamente todo lo que queremos. El entorno R permite un almacenamiento muy eficiente de los datos, realizar un análisis prácticamente completo en todos los sentidos que nosotros queremos y a su vez dentro del entorno podemos realizar programación para hacer mucho más efectivo nuestros análisis. En general, ¿cómo trabajamos? De una manera sencilla, el entorno de R tiene lo que se llama un espacio de trabajo, que de acuerdo a si uno trabaja en Linux o en Windows podrá cambiar, pero en general nos referiremos en este curso como lo que se conoce como consola. R, habitualmente, a diferencia de los programas más nuevos, tiene un prompt, es decir, una línea de comando, como vemos acá, donde nosotros escribiremos qué es lo que queremos hacer. Habitualmente utilizamos funciones que ya vienen formadas dentro de R para ejecutar ciertas cosas. Habitualmente ingresamos nuestros datos por el teclado y observamos los resultados por la pantalla. Todo lo que vamos haciendo en el entorno de R, los datos quedan almacenados en un archivo oculto habitualmente que se conoce como RData y otro archivo oculto donde quedan almacenados todos los procedimientos. Por lo tanto, acá hay una historia de procedimientos y acá hay un almacenamiento de datos. R es extremadamente eficiente para intercambiar información con bases de datos, ya sean planillas de cálculos comunes o bases de datos más complejas. Por supuesto que no es lo único, a medida que vayamos avanzando en el curso, iremos viendo otras aplicaciones. Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar a hacer nuestras primeras herramientas con R, de ver brevemente cómo lo instalamos y cuáles serían algunas funciones que utilizamos de rutina. Bueno, muy bien. Veamos cómo será la organización de este curso. Cada clase usted recibirá un material en el que se indicará el número de la clase, tendrá un índice por el cual podrá acceder a cada uno de los temas donde estará desarrollado. Estarán explicados los códigos en el caso que utilicemos R o estarán explicadas el desarrollo de las ecuaciones que tengamos que hacer. Esto lo recibirá en un formato PDF. A su vez, en cada clase usted va a recibir un link que le permitirá acceder al video donde se ve la clase que estamos dando y también otro link como este que le permite acceder a una ejercitación. Pegándolo en la dirección del explorador, tenemos una ejercitación que usted completará eligiendo la opción. Siempre hay una sola opción, entonces usted elige la opción que desea. Acá estoy marcando cualquier opción y una vez que completó las 10 preguntas, acá coloca su apellido y nombre, por ejemplo el mío, y claramente el número identificatorio. Recomendamos que sea el número de documento sin puntos, pero podría ser cualquier número siempre y cuando usted en la ejercitación utilice siempre el mismo número, ya que las correcciones se hacen por un software y este software lo que hace mira el número de la corrección, por ejemplo, este número. Entonces luego oprime enviar y le va a aparecer un mensaje que ve acá donde aparece el número de ejercitación y que han sido recibidas
correctamente. Bueno, muy bien. Luego tenemos lo que llamamos la consola de R. La consola de R, como ve acá, tenemos una línea de comando donde nosotros podemos escribir y acá iremos colocando funciones que iremos aprendiendo. Es decir, las funciones ya están preformadas y después, por supuesto, usted podrá crear sus propias funciones o programas. Muy bien, vamos a ver brevemente cómo instalamos R. Para instalar R, buscamos en internet, por ejemplo, The Comprehensive R Archive, con RCRAN. Esta es la página principal de R. Parece precaria, pero es muy grande el programa. Los puntos básicos para empezar, para quienes no son usuarios de R, es muy sencillo. Acá tenemos la instalación. Si usted es usuario de Linux, clique acá. Si es usuario de Windows, clique acá y sigue las instrucciones. Si es usuario de Mac, la experiencia que tenemos es que no anda bien en Mac, pero no tenemos gran experiencia. Por lo tanto, en Linux o en Windows podemos manejarlo. Y después R tiene la ventaja que nos va a instalar un programa básico con funciones estadísticas y matemáticas básicas, pero luego tenemos lo que se llaman los paquetes o packages que tenemos acá. Si clicamos en packages, acá nos muestra dos disponibles por fecha de publicación y ordenados por nombre. Si hacemos clic acá, vemos los paquetes que los podemos buscar por letra. Puede fijarse la cantidad, son miles de paquetes que cada uno hace cosas específicas dentro de diferentes áreas que pueden ir desde la modelización matemática, la bioinformática y hasta la física cuántica. Todos tienen un nombre y hay una pequeña explicación. Es decir, si uno quiere el paquete ABIN, por ejemplo, clique acá, automáticamente va al paquete donde me da una serie de explicaciones que iremos aprendiendo y acá está el paquete para instalar y hay un manual de referencia, o sea, todo tiene una muy buena información. Así que iremos haciendo nuestros primeros pasos con esto. Bueno, muy bien. Supongamos que ya usted logró instalar R y que ahora vamos a comenzar a utilizarlo. Acá yo ya estoy dentro del entorno R. Vamos a ver las cuestiones básicas. Entonces, como dijimos, acá tenemos el prompt, que es donde nosotros vamos a escribir. Muy bien. Entonces, si usted, supongamos que está escribiendo un trabajo y quisiera citar al entorno R, escribe citation con dos paréntesis. Siempre que escribimos el nombre de una palabra seguida de paréntesis, que puede tener algo en su interior que se conocen como argumentos, esto es lo que se conoce como una función. Entonces yo acá escribo y entonces acá me dice, bueno, tengo citation, ¿cómo citarlo? Acá lo tengo, si uso LaTeX tengo otras formas. Oprimiendo Control L, limpio la pantalla para seguir trabajando. Si quiero salir, una vez que he terminado, oprimo Q minúscula y paréntesis. Entonces acá me pregunta si quiero guardar el espacio de trabajo, sí, no o cancelar. Entonces si yo pongo sí, todo lo que he trabajado quedará guardado, salvo y quedo ya fuera del espacio de trabajo. El espacio de trabajo básicamente es un directorio donde queda guardado la información. Entonces para ingresar oprimo R mayúscula o si hay un icono hace clic en el icono. Entonces acá he ingresado nuevamente y me dice que se ha restablecido el espacio de trabajo. Vamos a limpiar para trabajar con más comodidad. Muy bien. Si queremos tener información de cómo estamos trabajando, con qué versión, porque hay muchas versiones, escribimos session info. Nos dice que yo estoy utilizando la versión de R323, lanzada el 10 del 12 del 2015. Me da una serie de datos más.
y me dice cuáles son los paquetes cargados. Arranca R habitualmente con los paquetes stat, graphics, utils y otros datos, otros paquetes más que tienen operaciones básicas para hacer una gran cantidad de cosas, que puede ir desde análisis estadísticos bastante avanzados y básicos hasta aplicaciones matemáticas como derivadas e integrales. También podría conocer con el comando library. Library me va a dar todas las bibliotecas que yo tengo cargado en mi computadora. Ahora las está buscando y acá tengo, todo estos son los paquetes cargados que yo tengo en mi computadora, que he ido incorporando a medida que trabajo con R por necesidades. Esto, cuando aprenda a usarlo, es muy sencillo. Buscar, usted quiere hacer algo, busca a través de internet y los va descargando con facilidad. Entonces, acá estoy, siempre con control L limpiamos. Entonces, como dijimos, yo estoy dentro de un espacio de trabajo. Con Get Work Directory yo puedo saber dónde está mi espacio de trabajo. Mi espacio de trabajo queda dentro de una larga carpeta de directorios. Estoy dentro de un directorio que se llama Curso Online MM1, que correspondería, o sea que todo lo que voy a hacer hoy va a quedar como un espacio de trabajo dentro del directorio MM1 que está dentro de mi curso. Y también lo que puedo saber es qué es lo que yo he escrito con R. Si yo escribo history, acá me da todos los comandos que he ido ejecutando desde que abrí este espacio de trabajo. Acá están los últimos, Q, ls, citation y Q que vimos. Para salir de estas situaciones oprimo Q y automáticamente vuelvo a mi espacio de trabajo. Muy bien. Con ls yo conozco qué objetos hay dentro de mi espacio de trabajo. Yo dentro del espacio de trabajo voy a tener datos y estos datos los almaceno en lo que llamo objetos, como si fueran, usted podría pensarlo como archivos, pero bueno, se llaman objetos. Yo acá tengo básicamente 5 objetos, uno que llame A, otro account C, vector 1 y vector 2. Muy bien, también se puede lograr con otros comandos. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar con algunos objetos. Dentro de los objetos básicamente nosotros tenemos vectores y data frame. También están listas, pero digamos los elementos más comunes, los objetos más comunes que utilizamos para datos son los vectores, que pueden almacenar de 1 a prácticamente infinita cantidad de datos, y los data frame, que son otra cosa que podríamos asimilarlo a una tabla, una planilla de cálculo. Entonces supongamos, yo voy a borrar estos objetos. Para borrar un objeto escribo rm de remove, por ejemplo A. Ahí he borrado. Si yo ahora vuelvo a ver qué objetos me quedaron, fíjese que ya no tengo más A, lo he borrado. Lo he borrado, lo he perdido. Entonces, si uno ha borrado algo y se arrepintió, no es fácil restablecerlo. Entonces lo ideal es salir. Cuando yo salga, acá me va a pedir si quiero guardar el espacio de trabajo. Yo le voy a poner que no lo guardo. Entonces, si vuelvo a ingresar, todavía sigo teniendo A. ¿Por qué? Porque los cambios que hice cuando salí no los guardé. Uno puede ir guardando a medida que trabaja y ya veremos que puede producir un backup de esto, pero bueno, son cosas secundarias. Pero entonces, bueno, voy a borrar A. Puedo volver a escribir el comando simplemente con las teclas, las flechas para arriba y para abajo de mi teclado. Si yo voy para arriba, voy recorriendo los comandos que hice. Entonces, como yo recién salí de mi espacio de trabajo sin guardar, no se me guardó el comando remove. Pero vamos a borrar entonces remove A, account, accot, C, vect1 y vect2. Si yo no me fijo que me quedó en mi espacio de trabajo, no me ha quedado absolutamente nada, borré todo. Entonces, bueno, quiero crear nuevamente un vector, que es el que tenemos en nuestro archivo. Entonces, yo quiero crear un vector A. En general, a mí me gusta esta forma, que es como una flecha. Es decir, yo a A le estoy metiendo información. Pero también lo podría hacer con el signo igual. Esto es cuestión de costumbre. Yo me he acostumbrado y me gusta la flecha. Para definir un vector
coloco la letra C y abro paréntesis. Y dentro del paréntesis pongo los elementos que tiene mi vector. Por ejemplo, mi vector tiene los números del 1 al 5. Hay que crear un vector, es decir, un objeto que tiene 5 elementos. Eso es un vector. Si yo quiero ver qué tiene mi vector, escribo A y ahí veo 1, 2, 3, 4 y 5. Es una forma de verlo. Puedo sacar información, por ejemplo, con el comando summary, saco información, summary A me da información de la, me dice que el mínimo valor es 1, que el máximo es 5, tal cual vemos acá, y después, como es numérico, me analiza cuánto vale la media, la mediana, el tercer cuartilo y el primer cuartilo. También puedo sacar información con la función mode. Esto usted se irá organizando cómo tener estas funciones a mano. Mode me indica que el vector que yo tengo es numérico. Muy bien. Supongamos que yo tengo el vector A, pero quiero cambiarlo de nombre. ¿No? Digo, bueno, no quiero que se llame A. Entonces, muy sencillo. Por ejemplo, digo, bueno, creo un nuevo vector B y le asigno A. Si yo ahora voy a mi espacio de trabajo, voy a ver que tengo un vector A y un vector B. El vector A es el que creé acá arriba, y el vector B, ¿qué es? Tiene los elementos de A, porque yo acá lo que hice fue crear B y asignarle A. Es decir, si yo me fijo que tiene B adentro, veo que es lo mismo exactamente que A. Muy bien, siempre recuerde que se puede hacer también con el signo igual. Ahora, los vectores no necesariamente tienen que ser numéricos. Supongamos que quiero crear un vector, que lo llamo C. Para crear un vector, siempre recuerde que empieza con 6 paréntesis. Supongamos que el vector tiene elementos no numéricos, caracteres. Por ejemplo, el carácter X siempre van separados por coma, el carácter Y, y así sucesivamente. Lo puede escribir con comilla o lo puede escribir con el tilde. Usted elegirá qué es lo más cómodo. El tilde es más cómodo porque no requiere el uso de mayúscula, entonces lo que hacemos es oprimir una menor cantidad de veces el teclado, que habitualmente en los trabajos lleva muchísimo tiempo. Entonces yo ahí he creado un vector que tiene caracteres. Si me fijo que tiene adentro, me dice que tiene X, Y, Z, U y B. Si me fijo el modo del vector C, me dice que es carácter. Recuerde que cuando vimos el modo de A, era numérico, porque claro, A tiene números y C tiene caracteres. Bueno, muy bien. Sigamos adelante. Vamos a empezar a ver ahora algunas funciones básicas que vamos a ir aplicando. Son innumerables, pero vamos a ver las más comunes. Yo tengo un vector A, vamos a limpiar la pantalla. Si quiero conocer A, escribo A, le doy Enter y ahí tengo el vector A. Vamos a ver la función max. Yo acá estoy aplicando una función porque tiene paréntesis y acá adentro le estoy poniendo un objeto. O sea, ¿qué ¿esto qué quiere decir? Que le quiero calcular el máximo al vector A. Me da 5. Si quisiera calcular el mínimo de A, me da 1. Y así sucesivamente vamos a revisar rápidamente las funciones más comunes. Por ejemplo, la función range, sería el rango, me va a dar el máximo y el mínimo. Length me da 5, ¿qué es? Es la cantidad de elementos que tiene. A tiene 5 elementos, esa es la longitud del vector. Y la suma me da 15, es la suma de todos los elementos. Por supuesto, esta función es aplicada a vectores numéricos, no me va a sumar nunca vectores que sean caracteres. Producto me da el producto de 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Min me da la media. Fíjese si, ¿qué pasa si yo escribo así? Me queda esperando porque dice no entendió qué es lo que quise hacer. Entonces no sé qué hacer. Entonces ahí oprimiendo Control y C es como que salgo del error. También podría ocurrir esto. Supóngase que yo le pongo min D. No tengo un objeto. Entonces acá me dice error in min D. El objeto D no fue encontrado. O sea, R tiene una cuestión de ayuda bastante importantes. Median
Veamos qué elementos tenía. Yo tenía A, B y C. A era numérico, B era el mismo y C era caracteres. Supongamos que yo le quiero calcular la media al vector C. Cuando le quiero calcular la media al vector C, el vector C no es numérico. Entonces el resultado que me da es NA, es no available. O sea, no encontró resultado y me da un warning. Los warnings dicen el argumento no es numérico o lógico, por eso retornó NA. Es decir, es muy raro que cometamos un error y R no nos avise de que lo hemos cometido. Esto SD es el desvío estándar. Vamos para arriba. Es el desvío estándar. También puedo calcular la variancia de A. Y así puedo tener una gran cantidad de cálculos. Puedo calcular lo que se llaman los cuartilos. Acá me da el cuartilo de 0, 25, etc. El vector A es muy sencillo, por eso lo que nos da es todo medio repetitivo. Vamos a pasar a otras funciones interesantes. La función sort. La función sort lo que hace es ordenarlo. Pero acá, ¿qué pasa? El vector A que nosotros hemos introducido tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando le pongo sort, ya está ordenado. Sort es una función que ordena los vectores numéricos de menor a mayor. Por lo tanto, acá ya está. Pero yo, por ejemplo, a sort le puedo agregar lo que se llama un argumento. El argumento decreasing true. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que le aplico la función sort A, pero ahora lo estoy ordenando en forma decreciente. Si yo quiero, es que hay una parte extremadamente importante del manejo de R. Yo quiero aprender más de sort, de esa función. Pongo help sort. Y me aparece acá, me indica en qué paquete está, me da una descripción, dice que lo ordena en forma ascendente o descendente, y acá me da cómo se usa. Sort, acá va X, que es el objeto que estoy ordenando, decreasing, que puede ser true or false. La opción default, digamos la que viene predeterminada, es false, por eso le tuve que poner true. Y después, bueno, puedo tener algunos argumentos más que iré estudiando. Acá cada argumento está explicado. Esto es cuestión de práctica, cuando uno agarra práctica es muy ilustrativo. Hay detalles. Si uno va más abajo, estos son los valores que da, o sea, una vez que yo aplico la función, ¿qué es lo que me da? Después me da las referencias. Esto es extremadamente importante, porque cuando uno aplica algo sofisticado y luego tiene que citarlo en un trabajo, tengo las referencias. Y me da otra cosa muy importante, que vea también cosas relacionadas. Y después, lo más importante de todo, me da ejemplos. Yo estos ejemplos los corto y los pego en la consola y voy a ver la ejecución y iré aprendiendo de estos ejemplos. Para salir de la ayuda oprimo Q sin ningún paréntesis, Q directamente y vuelvo al espacio de trabajo. Para cualquier cosa usted puede poner help y entra la ayuda. También puede ocurrir que usted no se acuerde el nombre de una función. Quienes somos usuarios de R tenemos la función en la cabeza, pero a veces no nos acordamos. Entonces yo digo, bueno, me acuerdo que la función empezaba con SOR, pero no me acuerdo con qué terminaba. Entonces coloco SOR y oprimo el tabulador y automáticamente se completa. Si hubiera puesto SO, oprimo 2 veces y me aparecen todas las funciones relacionadas que empiezan con SO. Entonces yo decía, esta era la que quería. Entonces, bastante interesante. Y si no, la otra es utilizar la función apropos, y acá hay algo que están dando mal, así que no vamos a perder tiempo. Hay algo que he escrito mal, debe faltar unas comillas probablemente. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora otras funciones muy útiles en la matemática, especialmente cuando tengamos que crear tablas, cuando necesitamos crear secuencias. Supongamos que yo quiero crear una secuencia de números, porque tengo que crear una tabla de tiempos que vaya desde 1 hasta 33 minutos. Entonces directamente aplico la función sec
digo, bueno, de 1 a 33 y lo quiero hacer cada 1. Entonces automáticamente me crea una secuencia que va de 1 a 33. Acá hay otra cosa importante. Vuelvo con la flecha para atrás, tengo esta secuencia. Cuando yo escribo una función, directamente se ejecuta y me genera esto, pero no me está creando nada en el espacio de trabajo. En cambio, si yo, por ejemplo, a esto lo escribo de esta manera, ¿qué estoy creando? La secuencia, y se lo estoy asignando a un objeto. Es decir, que la secuencia que cree, que no es otra cosa que un vector de 33 elementos, me va a quedar incorporada en el objeto ABB. Hagámoslo. Si ahora voy a ver mi espacio de trabajo con la función ls, fíjese que dentro del espacio de trabajo tengo A, B y C que había creado, pero aparte tengo ABBB. ¿Qué tiene ABBB adentro? Bueno, tiene la serie que creé acá de números con escalones de A1. Otra función también interesante es la función rep, que me permite obtener repeticiones. Por ejemplo, supongamos que yo quiero repetir el número 15 37 veces, porque lo necesito. Entonces acá lo tengo. Acá me dice, esta línea empieza con el 1 y termina con el 25, esta empieza con el 26, 27, 28 hasta el 37. Entonces, acá, si me voy a mi espacio de trabajo, sigo teniendo los mismos elementos, pero si yo a esa repetición la quisiera tener en el espacio de trabajo como XXX, lo asigno y ahora dentro del espacio de trabajo tengo el elemento XX que tiene esta secuencia numérica. Muy bien. Sigamos adelante. Vamos a trabajar, por ejemplo, con el vector A. Supongamos que yo quiero preparar otro vector que lo llamo D, que no sea otra cosa que cada elemento de A dividido 10. Es decir, si yo a un vector lo divido por un número, todos sus elementos son divididos por el número. Por lo tanto, si voy a D, antes el vector era de 1 a 5, ahora es de 0,1 a 0,5. Y ahora vamos a ver un par de funciones, donde algunas son más utilizadas. Vamos a ver las más comunes. Supongamos la función trunc. La función trunc, de truncar, lo que hace es cortar los números en la parte entera. O sea, cuando yo aplico la función trunc a un número o a un vector, me va a cortar la parte decimal. Fíjense acá, como el vector era 0,1, 0 hasta 0,5, me lo dio todo, obviamente 0, porque los cortó en 0. Si yo hubiera tenido un vector, creemos un vector nuevo, vector X, por ejemplo, que tuviera el vector, el valor 1,2 y 3,2, este es el vector X, y yo a este le aplico la función trunc, me da 1 porque me lo truncó acá y 3. Y otra función interesante es la función round. Si yo redondeo, por ejemplo, el vector D y le digo que lo haga con 0 dígito, a todo me lo redondea, claro, como me lo está redondeando con un solo dígito, me lo está cortando el 0. Si lo hago con un dígito, lo estaría redondeando acá y no alcanzo a ver. Veamos qué es lo que pasa con X. Por ejemplo, con 0 dígito, el vector X, vamos a volver a escribir acá, era 1,2, lo cortó acá, lo redondeó, y el vector 3, como seguía un 2, también lo cortó. Entonces es una función de redondeo, donde usted acá le indica el número de dígitos que quiere tener en el redondeo. Muy bien. Después algunas funciones que vamos a utilizar, muy importante. Por ejemplo, runif. runif es una función que crea números aleatorios. Por ejemplo, yo quiero números aleatorios, por ejemplo, que estén comprendidos, supongamos, entre el 0 y
y el 10, perdón, quiero 10 números aleatorios que estén comprendidos entre el 0 y el 1. Entonces acá me genera 10 números aleatorios, tengo 10 números, todos entre 0 y 1. Una cosa muy importante de las funciones en R es el anidamiento de funciones. Nosotros ya aprendimos la función sort, que ordenaba, y ahora conocemos la función runIf. Entonces, supongamos, vamos a volver a correrla, y esto asignémoslo a un objeto que llamémoslo RR. ¿Qué tiene RR? Bueno, los números aleatorios generados. Pero yo podría hacer, por ejemplo, que me genere números aleatorios, me va a generar 10 números aleatorios entre 0 y 1, pero después me los ordene en forma creciente. Entonces, si yo voy a RR, lo que veo acá, que tengo números aleatorios generados, que obviamente no son los mismos de acá arriba porque son aleatorios, pero están ordenados. Y podría así anidar las funciones que quiero. Por ejemplo, yo quiero decir, bueno, que me genere números aleatorios entre 0 y 1, 10 números, que me los ordene, pero que aparte me los redondee. Por ejemplo, con 2 dígitos. ¿Qué tiene RR? Tiene 10 números aleatorios ordenados de menor a mayor y redondeados con 2 dígitos. ¿Cuántas funciones podemos anidar? Todas las que querramos y que necesitemos. Lo que sí, bueno, por supuesto, vemos la ubicación de los paréntesis. runIf es nuestra primera función, se está aplicando a estos argumentos. Luego sort es nuestra segunda función, se está aplicando a todo lo que está dentro. Y después round se está aplicando a todo lo que está acá. ¿Qué pasa si yo ejecuto esto y me olvido un paréntesis? Me quedo otra vez esperando, no sabe qué hacer. Con control C salgo. Y si hubiera puesto más de un paréntesis, me dice que hay un paréntesis inesperado en la expresión. Así que bueno, como le decía, es difícil que se pasen los errores, y aparte es fácil identificarlo si nos vamos acostumbrando a leer el mensaje de error o el warning que nos da el programa. Bueno, ya vimos cómo borrar. El espacio de trabajo tiene todos estos elementos. Vamos a borrar el elemento X y el elemento RR. Puedo borrar 1, 2 o los que quiera. Ahí tengo mi espacio de trabajo. Yo puedo borrar todo con remove list igual ls. Con este comando ls me muestra todo el espacio de trabajo, y con remove, con esto borro completamente todos los elementos. Y hagámoslo para ver qué es lo que nos da. Si yo ahora coloco ls, no tengo ningún carácter. Si me arrepentí, ¿cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa que tenemos es simplemente salir sin guardar. Pero por supuesto lo que trabajé, me va a quedar lo anterior, pero no lo que trabajé. Así que bueno, yo voy a salir, voy a borrar todo. Save Workspace. Entonces acá ya salí. Acá me quiero ir de la consola. Yo estoy trabajando en Linux, por supuesto. Entonces, si yo ahora quiero ir, vamos a ir a nuestro directorio. Vamos a encontrarlo. Acá tenemos modelos matemáticos online. Acá tengo el directorio, acá está mi espacio de trabajo. Cuando yo entro acá al espacio de trabajo, no veo nada, sin embargo está como un archivo oculto. Con control H yo puedo ver, acá tengo mi RData y mi RHistory. El RHistory, si yo lo puedo abrir con un editor de texto porque es un archivo de texto. Y acá en el RHistory tengo todo lo que escribí. Entonces al día siguiente quiero hacer algo y dice, bueno, ¿qué funciones utilicé? Copio estas funciones de acá y voy y las ejecuto directamente en R, las pego y se ejecutan todas las funciones.
Ya veremos esto con más facilidad. Y uno puede ir haciendo backup, por ejemplo, yo creo acá, creo una nueva carpeta y entonces este RData lo copio, lo meto acá adentro. Entonces, acá tengo ahora el RData. Entonces, cuando uno va a trabajar por ahí, antes de empezar a trabajar, es hacer una copia, un backup del RData por cualquier cosa, tenerlo de resguardo.